Bueno, hola a todos. Sé que están del otro lado, no los veo, eh, pero bueno, vamos a arrancar, vamos a hablar un poquito de innovación. Espero que salga bien. Veo gente que se va sumando en el chat, gente que conozco, así que bueno, un saludo a todos, no los puedo escuchar. Y bueno, esperemos que el streaming nos acompañe, que salga bien, que salga con buena calidad y vamos a hablar un poquito de innovación. Bien, eh, arranquemos. Primero que nada, estamos en un momento donde estamos todos bastante golpeados, choqueados y todavía tratando de acomodarnos eh, sobre esta situación, este contexto que nos toca vivir. Y bueno, más que nada para tener un panorama histórico, ¿no? Ver qué pasó con las pandemias, porque esta no es la primera. Y si miramos un poquito la línea de tiempo, vamos a ver que hubo varias pandemias importantes, fuertes. Y para hablar de alguna de ellas, que es una de las más resonantes, las más importantes de las que hemos sufrido, o por lo menos no nos ha tocado a nosotros vivirlas, pero sí como humanidad, eh, está la plaga de Justiniano, que, que, bueno, vemos la dimensión ahí con estos globitos que se ven en esta infografía, donde, bueno, hubo una cantidad de muertes muy importante, alrededor de 50 millones de personas eh, se calculan, si bien no tenemos tanta información como podemos tener de pandemias más cercanas, eh, sabemos de que fue atroz, fue el inicio de una serie de pandemias de un virus que se repitió en distintos brotes. Vamos a ir viendo también cómo se llamó después, porque la misma pandemia fue apareciendo en distintos momentos de la historia, con distintos nombres, pero se trataba del mismo virus. Pero bueno, lo que quiero mostrar un poco con esto es que en realidad esta pandemia que estamos viviendo, si bien es algo que nos está golpeando fuerte, como decía, en realidad no parecería ser de una dimensión tan grande como otras que hemos tenido. Como para tener una mirada un poquito más esperanzadora con respecto a esto y hacia el futuro. Algunos números que se pueden ver en tiempo real, quizás ustedes hayan visto estos tableros en tiempo real que van midiendo lo que pasa día a día en los distintos países. Y, y bueno, vemos que la cantidad de muertes es un número tremendo, pero que todavía está lejos de lo que pueden ser estas pandemias, ¿no? Hablábamos de 50 millones de personas en distintos momentos de la historia. Y principalmente, bueno, esta es una de las pandemias que mencionaba, ¿no? Que se repitió en tres ocasiones. Con una particularidad, esta pandemia todavía está dando vueltas. De hecho, hemos tenido un brote en Madagascar en el año 2017, pero fíjense cómo en el siglo VI estaba pegando con un impacto de 10.000 muertos por día. En el siglo XIV se llevó alrededor del 30% de la población de Europa. Y bueno, siglo XVII todavía seguía pegando fuerte. Y ahí fue que aparecieron también las primeras innovaciones. Hoy vamos a hablar un poco de innovación también en estos contextos. Y lo que se puede ver ahí son esos hombres picudos o los médicos de la peste, que bueno, habían ideado estas máscaras muy particulares que tenían el objetivo de alojar elementos aromáticos. Se creía en ese momento que la peste se transmitía por la pudrición misma del olor que emanaban los enfermos y los muertos a través del aire.
y para poder acercarse, para poder tratar de hacer algo con los enfermos, utilizaban estas máscaras. Médicos que ni siquiera tenían el título de médico. La ciencia y la medicina no es la misma que conocemos hoy. Pero bueno, ahí se empezaba a ver un objeto en particular que es una máscara que después influenció lo que fueron los carnavales venecianos, ¿no es cierto? Las máscaras tienen una especial importancia también en estos momentos, ¿no? Se habla muchísimo del tema máscaras y hoy también es uno de los medios de protección más importantes que tenemos para acercarnos a aquellos que pueden estar infectados. Pero otra característica que podemos notar de esta nueva era, de esta pandemia, a diferencia de las demás, es la posibilidad de contar con ciertas herramientas que hoy todos estamos usando, como puede ser Zoom. Y bueno, esto con lo que eso implica, ¿no? Esto permite que nosotros, o muchos, podamos seguir de alguna manera en actividad, seguir trabajando, seguir en contacto con nuestros familiares. De alguna manera tratar de seguir manteniendo los vínculos. Algo muy difícil de hacer si esto nos hubiese tocado hace 25 años atrás aproximadamente. En ese momento no teníamos internet como lo conocemos hoy, el uso era muy marginal, los teléfonos celulares no eran capaces de hacer videoconferencias, con lo cual esta pandemia es bastante particular y la humanidad en este momento puede sobrellevar las pandemias de otra manera. También otras cosas interesantes que se pueden ver son herramientas de simulación que hoy todos tenemos al alcance, ¿no? O todos, o por lo menos a los que les interesa este tipo de cosas, podemos navegar ciertas páginas, podemos crear nuestra propia pandemia, ¿no es cierto? Podemos mover variables, ver qué pasa si aumentamos el distanciamiento social, un montón de cosas con las cuales podemos jugar y entender y aprender qué es una pandemia, cómo se produce, cómo todos somos responsables de alguna manera a partir del comportamiento de lo que pase con el virus y sus contagios, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que de alguna manera ayudan, facilitan la llegada de la información, entender un poco más cómo manejarnos ante esto que hace unos 5 meses atrás no existía, 5 o 6 meses. Así que bueno, hablemos un poquito más de esa mirada, ¿no? De la innovación. Estas cosas que permiten ahora llevar una pandemia de manera diferente a como hubiese sido en la historia. Y si hablamos de innovación, hay algunas definiciones típicas. Uno muchas veces busca información, busca definiciones y Wikipedia siempre está ahí al alcance de la mano, ¿no? Y en general cuando se habla de innovación se habla, bueno, una palabra que viene del latín, innovativo, que quiere decir crear algo nuevo. Y las definiciones suelen apuntar, como vemos aquí, al final de esta definición, dice incremento de la productividad, ¿no? Es hacer algo nuevo para que algo sea más productivo. Y generalmente estas definiciones siempre han salido de economistas, gente que empezó a hablar de esto, pero ya en el siglo pasado, pero donde ya el capitalismo estaba instalado de manera fuerte, y entonces aparecen siempre definiciones que apuntan a la productividad. Y veamos qué pasa también con lo que dice la Real Academia Española. Acción y efecto de innovar. Bueno, creo que acá la Real Academia no se esmeró en la definición. Podría haber sido un poco más extensa, pero bueno, entiendo que trata de no emitir una opinión.
Pero también la segunda definición que da es creación y modificación de un producto y su introducción en un mercado. De nuevo, volvemos a hablar de producto, productividad, mercado. Pero a mí me gusta una definición un poco más amplia, innovación, porque la innovación no siempre tiene que ser un producto. Entonces me animé a hacer una definición Manson, seguramente tomada y escuchada en algún lugar, pero bueno, me atreví a hacer una definición que permita tratar de ser un poco más amplio la mirada. Y en definitiva, innovar es hacer algo nuevo, eso es, ya casi lo dice la palabra, pero hacerlo diferente con el objetivo de añadir valor. Y ahí hago hincapié en esta última parte de la palabra, esto de añadir valor. Bueno, ahí vamos a qué es valor, ¿no? Valor puede ser muchas cosas. Cuando hablamos de una creación, de un producto también, volvemos al tema de producto, en general podemos decir que mejora características, ¿no? Puede ser más rápido, más barato, más abierto, más escalable. De acuerdo a los ámbitos, vamos a ver que se habla más cuando hay una innovación, cuando hoy se habla de todo lo que es psicología, bueno, se habla de innovar para hacer las cosas más sustentables o hacer algo más fácil de usar, pero también la innovación puede ser para traer algo que antes no estaba o que no llega, puede ser una innovación en la logística para que una cosa que habitualmente está abundante en otros lados y no en el lugar donde estamos, bueno, pueda llegar también. Bueno, hay distintas maneras de innovar, pero principalmente en este contexto empiezan a aparecer la importancia de otras innovaciones. Acá lo que quiero mostrar también algunas innovaciones que no aportaron valor. Bueno, seguramente conocen algunos de estos productos, algunos intentos de algunas empresas de instalar determinados productos, algunos que ya estamos un poco más grandes nos acordaremos de la TAB, una gaseosa que no, bueno, pretendía ser de bajas calorías, pero de un sabor poco digerible. Bueno, Windows Vista, que fue uno de las ediciones de Windows que no funcionó bien. Pero hay una que me pareció muy interesante para mostrar esto de que no agrega valor al cliente final, puede ser la lasaña Colgate, ¿no? Sobre todo causa un cierto rechazo al ver una marca que está tan asociada a la limpieza dental, verla asociada a una salsa. Y bueno, provoca todo tipo de imágenes feas de imaginarse uno lavándose con lasaña, ¿no es cierto? Bueno, son intentos que a veces se hacen para tratar de innovar, hacer algo nuevo, pero que no, en el fondo no agregan valor. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento, me parece? Innovaciones que sí agreguen valor. ¿Y valor a qué? Porque hace pocos meses nuestros valores, nuestras prioridades eran diferentes a las que tenemos hoy. Hoy empezamos a necesitar valor aplicado a otras cosas, principalmente proteger la salud. Necesitamos acceder a las necesidades básicas, bueno, alimentos, agua, medicamentos, todo lo que ya sabemos que necesitamos. Y sabemos muy bien porque hemos descartado muchas cosas en estos días. Hemos dejado de consumir otras cosas y priorizar estas. ¿Y cuáles son también las innovaciones que hacen falta? Tratar de seguir haciendo la vida normal, algo que no es tan sencillo de hacer en este momento, pero es uno de los motivos de esta charla y por qué tenemos que empezar a pensar también en la futura normalidad. Se puede hablar de normalidad, algunos dicen nueva normalidad, pero sí tenemos que ir pensando cómo volver a algunas cosas que necesitamos hacer. Necesitamos trabajar, necesitamos socializar, recrearnos, son cosas que naturalmente el humano necesita hacer y que este virus nos está limitando de hacer.
Y siempre que se habla de innovación, también se habla, siempre miramos, o por lo menos veníamos haciendo eso, sobre todo a los que nos gusta la tecnología, miramos mucho algunas empresas, miramos a aquellas que consideramos compañías visionarias, y en una encuesta de la consultora KPMG se mencionan, bueno, se hace una consulta, cuál es la empresa líder en conducir la innovación tecnológica, y bueno, ahí están los resultados. Y son las empresas que ya conocemos, las que manejan la telefonía móvil, y algunas más, como puede ser Tesla, con compañías muy innovadoras, y bueno, Alibaba, lo que es e-commerce, y Amazon también. Bueno, son empresas que generalmente nos indican hacia dónde va la innovación, la tecnología, y empresas que son tan grandes que van adquiriendo otras empresas y empiezan a hacer muchísimas más actividades. Google nació siendo un buscador y hoy todos sabemos que Google tiene un montón de brazos más. Y bueno, eso sucede en general con todas estas grandes empresas tecnológicas. Y también miramos mucho a algunos referentes que pueden ser en general los que conducen estas empresas, y son estos visionarios, estos que siempre están un paso más adelantado y nos dicen qué es lo que va a suceder. En este caso, uno de ellos, que hoy ya no es tan popular como lo fue en su momento, que es Bill Gates, fue uno de los pocos que pudo anticipar que íbamos a sufrir una pandemia como estamos sufriendo hoy. Él, en una charla TED en el año 2015, bueno, mencionó el problema que teníamos de la posibilidad de aparición de una pandemia de esta dimensión. Bueno, la verdad que no se le dio mucha importancia en ese momento a lo que él planteaba. Y una de las cosas que planteaba Bill Gates era que los sistemas no estaban preparados, o ni siquiera teníamos sistemas, no estábamos pensando en estos problemas. Bueno, hoy tenemos que decir que tenía razón. Y también, hablando de estas innovaciones, muchas de estas cosas que vemos que nos fascina ver, vemos vehículos autónomos, cohetes que van al espacio y vuelven. Estábamos acostumbrados a ver cohetes que se desintegraban en la atmósfera, iban sus partes, y bueno, hoy tenemos cohetes que pueden volver, perros robóticos, muy parecidos a lo que nos muestra la ciencia ficción o en series de Netflix, computadoras cuánticas, bueno, una cantidad de cosas que a veces nos muestran que la ciencia, la tecnología no tiene límites, ¿no? Es algo que no nos deja de sorprender. Pero ¿de qué nos sirvió todo esto? Podemos ir al espacio y volver si no tenemos algunas de las cuestiones más básicas, ¿no? Acá se ven algunas de las tecnologías, porque esto también es tecnología. Un hisopo es tecnología, una mascarilla, un respirador, un dispenser de alcohol en gel. Estas cuestiones básicas nos faltaron y faltan. Y faltaron, no es que no faltan solamente en Argentina, faltó en Estados Unidos. Los sistemas de Nueva York colapsaron. Entonces, en países como Estados Unidos, que son potencias reconocidos por todos en todo sentido, industrial, tecnológica, no son capaces de poder resolver estas cuestiones básicas. Y como decía Bill Gates, quizá porque no estábamos preparados, ni siquiera teníamos en el radar la posibilidad de que llegue una pandemia. Bueno, ahora sabemos que una pandemia nos puede tocar, y no solo nos puede tocar, se puede mantener en el tiempo, puede irse, puede volver, al cabo de siglos incluso puede volver, con lo cual tenemos que aprender a manejar estas situaciones. Me parece que la humanidad debería estar un poquito más preparada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué muchas cosas no están disponibles? Y bueno, con el paso del tiempo,
potencias, bueno, Estados Unidos, que hablábamos recién, Europa, fabricaron sus productos en Asia, más específicamente en China, pero bueno, en Asia en general. Muchas de las cosas que no están, las mascarillas, por ejemplo, kits de detección del COVID-19 y los respiradores, gran parte de ellos se fabrican en China, aún siendo marcas americanas o marcas europeas. La mano de obra se hace en China. Y bueno, esto fue un movimiento que, bueno, nace también en Estados Unidos a raíz de que empiezan a aflorar el valor en el marketing, en los servicios, y empieza a derivarse todo lo que es la parte de fabricación que podemos llamar hard a lugares como China, ¿no? Lugares donde la productividad con bajo costo y con escala era posible hacer, y el Occidente empezó a preocuparse más por temas de marca, branding, diseño, servicios, la parte más blanda. Y bueno, ese es un gran debate que hoy está en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, cómo lo que es la industria se fue desmantelando en muchos países y se fue mudando hacia lugares como Asia. Bueno, hoy estamos viendo un poco la consecuencia. Necesitamos fabricar cosas básicas como un barbijo y tenemos la limitante de poder hacerlo. Estamos hablando de un barbijo. Vamos a hacer autos, cosas mucho más complejas, y no tenemos a disposición barbijos. Y además China nos mostró innovaciones de tecnologías emergentes aplicadas a lo que es el control y detección del coronavirus. Se ven, por ejemplo, en estos videos coches autónomos capaces de hacer delivery de medicamentos, robots en los centros de aislamiento que acercan comida y otras cosas o medicamentos a la gente que está en cuarentena, robots capaces de medir la fiebre y drones también capaces de hacerlo, y también chequear si las personas respetan o tienen los elementos de seguridad. Bueno, el resto de los países no somos China y tenemos bastantes dificultades en accesos a la tecnología para poder resolver algunas cuestiones básicas. Y eso es algo que deberíamos empezar a replantearnos. Ver qué rol estamos dando a la industria, ¿no es cierto? Bueno, un montón de actividades se vieron afectadas. Como en toda crisis hay ganadores y perdedores. Y bueno, algunos de los sectores nos damos cuenta fácilmente cuáles pueden ser los que le está yendo mejor. Todo lo que sea alimentos es uno de los sectores que hoy sobrevive o incluso en algunos casos ha tenido mayor demanda. Y otras cosas que realmente han recibido un golpe muy fuerte, como puede ser todo lo que es aviación, la venta de autos, turismo. Bueno, un montón de cosas que hoy todavía no tenemos del todo claro cómo se van a reactivar ni cuándo. Y después hay un montón de empresas tecnológicas que son los grandes ganadores de todo esto, como puede ser algunas empresas como Netflix, Spotify, que son empresas dedicadas al entretenimiento por streaming. Zoom, que nos permite tener este tipo de relaciones virtuales interactivas entre varias personas. Y Amazon, por ejemplo, es una empresa que todos conocemos, pero hoy tiene una de las mayores demandas de la historia a raíz del crecimiento del comercio online, ¿no? Esto de estar en casa produce que compremos más de forma online, y Amazon es uno de los grandes ganadores por ese motivo también. Bueno, Skype, Slack, son todas herramientas que hoy se utilizan
para poder trabajar de forma remota, para poder seguir interactuando con la familia, para poder coordinar equipos de trabajo. Bueno, infinidad de cosas que, como decía al principio de la charla, no hubiesen sido posibles hace 25 años atrás. Me pregunto cómo hubiese sido la pandemia si nos hubiese pegado hace 25 años atrás. Evidentemente hubiese sido mucho peor que ahora y no tendríamos tanta información de lo que pasa como podemos tener hoy en tiempo real, por ejemplo, con algún familiar en Italia o en España y anticiparnos a lo que nos puede pasar acá. Bueno, y todo lo que es comercio online, hablábamos recién. Realmente es un momento donde hay que pensar que las compañías puedan tener todas acceso a lo que es e-commerce. Eso es algo que es una innovación que deberían aplicar aquellos que todavía no se han transformado digitalmente o que todavía vienen postergando la aparición online. Bueno, creo que es hoy más que nunca muy importante poder hacerlo. Y quiero mencionar un proyecto, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que va en este sentido, ¿no? Que permite que empresas que no tienen un e-commerce o una posibilidad de hoy vender en línea, lo puedan hacer a través de una plataforma que pone a disposición el Estado. Este tipo de iniciativas son importantes en este momento porque es hoy el canal principal donde se están vendiendo todos los productos y esa es una forma de innovar, replantearse también cómo funciona una empresa o emprendimiento o a nivel personal y empezar bueno, abrirse a estas plataformas que tan necesarias están siendo. Y algunas de las cosas que extrañamos de hacer, algunas actividades que dejamos de hacer, por lo menos temporalmente, se ven en estas fotos y que no tenemos claro cuándo van a volver y que hoy tenemos que estar pensando cómo algún día volver a reactivar. Y esto, en general, estas fotos por ahí apuntan un poco más al tema de ocio, socialización, pero todavía hay casos más graves o más importantes que resolver. La pobreza extrema, los lugares donde la gente vive hacinada, el transporte público que también funciona de una manera siempre, o en muchos casos, al borde del colapso, los ascensores, las colas, las largas colas, también hemos vivido acá problemas con jubilados y un montón de personas en la calle en momentos de aislamiento. Escuelas, ¿cómo vamos a resolver la educación? ¿Cómo vamos a volver a la actividad normal con los chicos? Eso es algo también muy importante a resolver y es una de las cosas que se viene pensando más hacia adelante. Las salas de espera, los hospitales, bueno, un montón de cosas que estamos acostumbrados a que funcionen siempre al borde del colapso. Pero principalmente, como decía, el tema de la pobreza es hoy donde estamos viendo que los brotes más importantes de Argentina están teniendo su mayor problema. Así que, bueno, tenemos que hacer un replanteo de cómo venimos haciendo las cosas y cómo las vamos a hacer hacia adelante. Y en todas estas cosas empiezan a haber reacciones de la comunidad. Y bueno, la comunidad maker es una de las que se ha movilizado en estos días. Los makers, para que todos sepamos de qué estamos hablando, son personas inquietas que tienen esa capacidad de poder construir cosas, de tomar herramientas y hacer a partir de un hobby o a partir de una pasión por algo, poder construir cosas en casa, generalmente en casa, y tienen hoy esa posibilidad de armar comunidades y poder organizarse rápidamente. Bueno, los desarrolladores de software sabemos también de qué se trata y también son personas que han estado activas y están mucho en estos días. Y algunos de los proyectos Maker
que podemos mencionar es algunas de las cosas que han pasado en el Polo Tecnológico Rosario, que tuvimos por ejemplo, en nuestro espacio Maker, montamos con voluntarios y con donaciones de empresa un centro para poder fabricar mascarillas, estas mascarillas que tanto faltan en el ámbito de salud. Otros proyectos también, como puede ser Rosario Imprime Salud, todas comunidades de gente que se han autoorganizado por Skype, por WhatsApp, por Telegram, de diversos modos para poder generar estas máscaras y poder donarlas a sitios de atención de salud pública. Y muchos componentes que se ven ahí, se ven cosas electrónicas que son altamente demandadas en este momento. Una de ellas muy conocida que es el Arduino, sensores de temperatura, sensores de presión utilizados también en prototipos de respiradores. Bueno, todo tipo de cosas y componentes que utilizan los hobbyistas de la electrónica para construir nuevos artefactos. Muchas de las cosas que dieron vuelta por estos días en el ambiente emprendedor y tecnológico son, por ejemplo, la fabricación de rociadores automáticos. Uno pone las manos y a partir de la detección de las manos bueno, sale algún desinfectante, tubos de rayos UV para desinfectar ambientes, estos portales también de desinfección. Bueno, este tipo de iniciativas que salen del mundo hobbyista, el mundo maker, que después se transforman en emprendimientos, ¿no? que realmente después son el puntapié para poder iniciar una actividad comercial. Después, aplicaciones, un montón de aplicaciones que se han propuesto estos días también para tratar de mitigar el avance del virus, conocer comportamientos de la población, tratar de hacer autocontrol, autoseguimiento. La verdad que hay una gran cantidad de aplicaciones. Bueno, eso también es un problema de la adopción, de cuáles son las aplicaciones que conviene instalar, cuáles no conviene. Hay aplicaciones que si no se las instalan todos, no tiene mucho sentido usarlas, con lo cual si no hay una línea de gobierno para que obligue o por lo menos que difunda el uso de ellas, se hacen inefectivas. Y una de las cosas que se menciona estos días es el contact tracing, que es una tecnología que se ha unido Apple y Google para poder brindar a los teléfonos de una capacidad de poder hacer algún tipo de control de cuando estuvimos en contacto con alguien infectado. Bueno, es una tecnología que hoy trae mucha discusión y que no sabemos si realmente se va a poder aplicar o no, pero bueno, permitiría también para todos aquellos que usen determinadas aplicaciones y aquellos que vayan haciendo autoseguimiento, saber si tuvimos expuestos a personas infectadas. Este tipo de aplicaciones son obligatorias en China o Corea del Sur, pero bueno, en el resto del mundo ya se discute el tema de temas de privacidad y de invasión, y hacen que todavía esto no sea algo altamente difundido. Y bueno, como decía, el tema de las aplicaciones a veces provoca ciertos enojos o rechazos. Y bueno, esto es solamente una muestra de a veces lo que tenemos ganas de hacer con el teléfono con tantas aplicaciones. Así que bueno, esa es una traba que tenemos, ¿no? La verdad que hay aplicaciones muy útiles, pero no llegan a instalarse por la saturación que hay de aplicaciones. Bueno, algunos proyectos adicionales que se pueden comentar también de iniciativas bueno, son proyectos que tienen que ver con dispensers, medidores de temperatura, cosas que van fabricando las comunidades maker y que, bueno, después se transforman esto
en productos, ¿no? Emprendimientos y gente que está rebuscándosela de alguna manera para también sobrellevar este mal momento económico. La verdad que hay muchos tutoriales para construir este tipo de cosas, no se requiere de mucha ingeniería y bueno, esto es, como decía, algo que permite traer una solución innovativa eh, para problemas básicos, para problemas que no estaban resueltos por la alta tecnología. Y muchos recursos, hoy más que nunca hay un montón de páginas que agrupan información de todo tipo, que tiene que ver con herramientas para combatir este contexto o por lo menos prevenirnos de los contagios. Y entonces aparecen lugares donde hay cientos de planos para poder imprimir en 3D, mascarillas, incluso planos de respiradores, un montón de información de todo el mundo recopilada en determinados lugares como nunca pasó. Y bueno, mencionaba respiradores, ese es un tema también que hizo mucho ruido y movimiento en la comunidad maker. Y esto nace un poco año 2010, MIT desarrollan algunos investigadores bueno, sale un paper con un prototipo de respirador de bajo costo. Y esto, si bien nunca había sido homologado, nunca había sido fabricado en serie, es uno de los proyectos que se tomó como referencia para fabricar muchos respiradores que se ven estos días. Bueno, aquí lo que vemos es uno de los prototipos de respirador del MIT, que bueno, ellos dicen que se puede fabricar por $400, estamos hablando de respiradores que salen arriba de $15.000, $20.000, $30.000 y que se están resolviendo con Arduinos y con elementos mucho más básicos. Otro proyecto muy importante es el de Resistencia Team, que es un grupo de España que también ha influenciado muchos proyectos de todo el mundo de respiradores. Y bueno, con la particularidad de que por Twitter se podía ir viendo y siguiendo el desarrollo, la evolución de estos sistemas. Incluso en este momento, si bien no se ve, se está probando ese respirador en un cerdo. Esto es algo obligatorio en España, hacer pruebas con animales. Y bueno, entonces para poder ser homologados tienen que pasar una serie de pruebas. Sabemos que España estuvo con los sistemas de salud colapsada y entonces hubo un gran movimiento de este tipo de proyectos allí. Algunos de estos proyectos, quizá el de mayor dimensión, también un proyecto de Open Código Abierto, se pueden conseguir todo lo necesario para poder replicar en otros lugares. Esto lo ha tomado la empresa SEAT en España y bueno, Bosch también ha colaborado y un montón de empresas y universidades que se han unido y donde en líneas de fabricación, donde habitualmente se hacían autos, se podían fabricar 300 respiradores de emergencia por día. Este tipo de proyectos se replicó también en muchos lugares y todos los que han tomado dimensión han sido tomados por automotrices. Acá vemos incluso, bueno, las marcas que más conocemos o muchas de las más conocidas en vehículos como Mercedes-Benz, Ferrari, Peugeot, Citroën. En Estados Unidos Ford y General Electric se han unido también. Esto ha sido de impacto muy, muy importante en aquellos lugares donde han tenido los sistemas colapsados, pero también donde han sido tomados por empresas capaces de fabricar en esta dimensión, en poder hacer semejante cantidad por día. Bueno, esto es solamente algo que las automotrices han podido hacer. Y incluso empresas como Medtronic, que es una empresa líder en respiradores, ha abierto sus planos, sus dispositivos para que otros lo puedan fabricar.
A pesar de que han abierto mucha información, bueno, la comunidad open source se queja de que en realidad no está toda la información necesaria para poder construirlo. Pero bueno, ya es un avance que una empresa habitualmente cerrada a este tipo de cosas empieza a difundir la información como una manera de devolver a la sociedad o poder colaborar con el contexto. Bueno, ¿cuál es el resultado de todos estos proyectos? Bueno, de esta innovación, de todo este movimiento maker que se ha puesto a hacer respiradores en tantos lugares del mundo, incluso en nuestra ciudad, en Argentina hay distintos proyectos. Por todos lados vemos proyectos. Antes un respirador costaba más de 15.000, 20.000 o hasta 30.000 dólares. Probablemente después de la pandemia, ya con todo este movimiento, con posibilidad de haber simplificado tanto los sistemas de respiradores, la demanda satisfecha, porque después que pase esto, bueno, los sistemas de respiradores van a estar en muchos lugares. Probablemente el costo de estos respiradores sea muchísimo más bajo, que quizá es lo más justo, ¿no? Elementos, cosas, las tecnologías básicas que necesita la población estén a alcances más razonables. Un poco lo que hablábamos al principio. ¿Y qué pasó con la innovación en la ciencia? También hubo muchas iniciativas en nuestro país interesantes. Tenemos hace algunos días el test rápido que se ha mencionado en distintos lugares del mundo como algo importante. Ahí vemos algunas noticias de New York Times y BBC, donde el sistema científico argentino fue capaz de sacar un kit rápido de $8. Es algo bastante económico a diferencia de otros kits de alrededor de $20 que se estaban adquiriendo en el exterior. Así que bueno, eso es un gran avance para poder combatir el contagio, ¿no? Poder conocer quiénes son los que están infectados. Otras innovaciones en el ámbito científico argentino, bueno, después el primer test serológico del país, esto fue hace algunos días anteriores. Científicos de la UNL que están también financiando un proyecto para hacer una vacuna. Hoy hay alrededor más de 100 proyectos de vacuna en el mundo. Así que bueno, es importante también que Argentina pueda tener sus opciones de vacuna. En Rosario, también con IBR, UNR, también hay proyectos de desarrollar un kit de diagnóstico portátil a partir de una muestra de saliva. Eso se está haciendo en este momento. Y bueno, después noticias de que también UNSAM, CONICET, UBA también se están uniendo para hacer el desarrollo de un test PCR más simple, más económico. Algunos más, bueno, se hizo la secuenciación del virus, tres secuenciamientos se hicieron del virus en Argentina. Eso contribuye a una base de datos internacional que permite ir conociendo las mutaciones que hay del virus. El virus ha mutado, pero nada que haga que sea un virus más agresivo, es natural su mutación y esto permite entender el comportamiento y el circuito que hace el virus alrededor del mundo. Así que bueno, es información que se está juntando desde muchos puntos del planeta y que contribuyen a entender un poco más cómo funciona. Así que eso también se pudo hacer en Argentina y es muy importante que también tengamos datos locales. También algún proyecto me pareció muy interesante del sector científico del CONICET Mar del Plata, dos investigadoras que diseñaron una tela antivirus a partir de tecnología de polímeros y nanotecnología, crear una tela que puede eliminar el virus. Entonces,
Con esto se podrían construir trajes de protección, guantes, bueno, incluso podrían ser alfombra o paredes de hospitales. Bueno, esto es algo que está incipiente, pero también es muy interesante como tecnología y son el tipo de innovaciones que nos gusta ver desde el sector científico, por supuesto. Bueno, también cabe mencionar a Julio Maistegui, que fue un médico muy reconocido en Argentina, sobre todo por sus logros de reducir la mortalidad del 30% al 1% de la fiebre hemorrágica en la década del 70, basado en lo que es el plasma de convalecientes, una tecnología que viene ya del año 1913, que fue probado aplicado al virus de la difteria por este alemán Emil Adolf von Behring, que fue premio Nobel de Fisiología, que fue el que probó el plasma por primera vez y que después, que en ese momento no se podían medir los resultados de forma eficiente, pero que después fue tomado en distintas ocasiones para otros virus y se han tratado otras epidemias anteriores como la fiebre hemorrágica y otras más recientes con esta tecnología, y hoy es uno de los tratamientos posibles que se están probando, todavía sin resultados concretos, es uno de los tratamientos que se están utilizando para tratar de combatir el virus. Así que bueno, Argentina también tiene un precedente importante y una marca a raíz de Maistegui, y bueno, que también fue un innovador y muchos de sus procedimientos hoy se están aplicando al coronavirus. Y vamos a hablar un poco de adaptación. ¿Por qué necesitamos hacer algún tipo de adaptación? Al principio hablábamos también de cuáles son los sectores de la economía que se ven afectados, se ven dañados por las cuarentenas, por los aislamientos. Bueno, ahí se ven algunas fotos, por ejemplo, algunas innovaciones, algunas locales, y cosas que se empiezan a hacer para poder seguir adelante. ¿Por qué hablo de adaptación? Y bueno, porque hay cosas que realmente no van a ser iguales, o por lo menos por un tiempo. Entonces, como necesitamos seguir adelante, necesitamos movilizarnos, es necesario pensar, como se dice, fuera de la caja, pensar open mind y pensar en ciertas cosas, hacerlas diferentes. Y bueno, muchas cosas a lo mejor van a requerir de ciertas protecciones. Hoy, por ejemplo, aquellos que fabrican mamparas tienen, por ejemplo, una gran oportunidad en poder aplicar eso a lugares donde en otros momentos no se era impensado hacerlo. ¿Y por qué es importante el tema de la adaptación? Bueno, ahí vemos una de las curvas que se puede ver en tantos portales, ¿no? En tanto hablamos de curvas, ahora todos sabemos lo que es una curva lineal, exponencial, pero bueno, ahí menciono esta curva que son los casos activos, que se puede ver ahí en esa página de World Meters que está mencionada ahí. Y esta página muestra de distintas mediciones. Una de ellas es los casos activos, que es la cantidad de enfermos que hay en el mundo de coronavirus, restándole aquellos que han fallecido o aquellos que se han recuperado. Y de alguna manera es un medidor de cuánto coronavirus hay en el mundo. Y vemos que esa curva nosotros podemos imaginarnos cómo sigue, sin ser infectólogos. Podemos pensar en cada uno cómo quiere que esa curva continúe. Lo que es muy improbable es que esa curva decaiga si no encontramos un tratamiento efectivo, una vacuna. Si no tenemos tecnología desde la ciencia que permita cortar con esto. Con lo cual el movimiento natural de toda curva
nos indica de que esto es algo con lo cual vamos a convivir por varios meses hasta que aparezcan esas soluciones del mundo de la ciencia. Con lo cual, debemos empezar a pensar cómo la innovación puede llevarnos a salir adelante. Acá lo que muestro en este gráfico es la grieta, ¿no? Hoy en Argentina estamos discutiendo el aislamiento versus la apertura. Y estamos un poco encajonados en esa discusión, que como toda discusión bipolar es inconducente. Y me parece que lo que mejor o lo más conveniente sería pensar en una combinación o en una solución en el medio, ¿no? Generalmente cuando hay extremos la mejor solución está en el medio. Y para eso tenemos que repensar muchas de las cosas que veníamos haciendo de manera tradicional. Vamos a tener que innovar, vamos a tener que rediseñar, vamos a tener que focalizar. Hay lugares que están mejores, peores que otros. Vamos a tener que digitalizar lo que hablábamos al principio, un montón de actividades que no funcionaban de manera digital. Vamos a tener que ver cómo tratar de acercarlas al mundo digital, que es el que sigue funcionando. Y sobre todo pensar en una nueva sociedad, en un nuevo contrato social donde haya conciencia por el otro, responsabilidad, respeto. Más que nada, esos son, creo yo, los factores esenciales para que cualquier sistema funcione. Vemos un caso, algunas de las propuestas que se hacen desde, por ejemplo, el Instituto Weizmann de Israel, algo que escuché estos días que es muy interesante. La propuesta consiste en que las personas trabajen o hagan su actividad, ¿cierto? 4 días en la semana y después durante 10 días esté en aislamiento. Esto que permite que si la persona se contagió en alguno de esos 4 días, después, los días que empieza a manifestarse los síntomas, eso suceda en aislamiento. Entonces, esta persona, si bien se contagió, no va a estar contagiando al resto de las personas. Bueno, esta es una idea que viene de matemáticos y científicos del Instituto Weizmann de Israel, donde ya se empieza a implementar en lugares como México. En México están viendo de implementar algo así. Y después se empieza también a pensar en combinaciones donde, por ejemplo, un grupo de personas, grupo A, que después se puede ver cómo, ahí vuelvo atrás, bueno, tenemos grupo A y grupo B. Podría ser que un grupo familiar, por ejemplo, van los chicos a la escuela, los padres tienen su actividad, su trabajo, y de forma alternada suceda lo mismo en otro momento con otros grupos. De esta manera también se puede mantener la actividad de forma más continuada. Bueno, a raíz de los modelos que se han estudiado, esto podría permitir abrir la actividad comercial hasta cierto punto. Obviamente no es la normalidad que conocíamos, pero bueno, son métodos que tenemos que empezar a discutir. Son innovaciones en cómo vamos a empezar a trabajar o ir a la escuela o cualquiera sea la actividad que queremos hacer de aquí en adelante. Como decía, esto no tiene una resolución tan próxima
con lo cual tenemos que empezar a abrir la mente y empezar a pensar, o por lo menos empezar a discutir estas cosas. Tiene que haber un ámbito de discusión. Bueno, y algunos casos, algunas cosas que se empiezan a ver, por ejemplo, esto es una escuela en China, cómo van los chicos a la escuela. Y bueno, yo creo que todo caso por caso debe analizarse y debe estudiarse de qué manera se puede poner en marcha nuevamente. Principalmente sabemos el tema del aseo, el distanciamiento social, la distancia es una de las cosas más importantes para mantener el virus alejado. Y bueno, debemos repensar las actividades que hacemos en ese marco. Pero principalmente lo que quiero recalcar es que tengo la sensación, estamos trabados en una discusión, si apertura total o encierro, y me parece que la solución, como decía, está en el medio. Bueno, y finalmente, pregunta final, ¿quién va a salvarnos? Bueno, ninguno de estos personajes, ni de Hollywood, ni de México, va a salvarnos, pero sí, probablemente quien nos salve sea la ciencia. ¿Y de qué manera? Bueno, a raíz de, o a través de poder traer inmunidad, tratamientos, inmunidad con vacunas y la detección temprana. Y son todas cosas que naturalmente van a venir de la ciencia. Debemos dar su tiempo, seguramente tendremos noticias de forma constante, con innovaciones que van apareciendo en distintos lugares del mundo, cosas que se van aplicando, pero la llegada de estas herramientas todavía, a pesar de que se habla de que la vacuna estaría en tiempo récord, todavía sabemos que hasta que se pruebe y hasta que pueda llegar a la población en general, todavía falta un tiempo, con lo cual, mientras tanto, creo yo que el camino de poder seguir adelante con esto es la innovación. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que mencionábamos antes, tratando de salir del pensamiento tradicional, empezar a repensar el transporte, repensar la educación, repensar cómo tratamos a nuestros viejos, las colas, la pobreza extrema, la demografía, hay que empezar a hablar de cómo nos concentramos alrededor de las grandes ciudades. Bueno, un montón de cosas que normalmente no están en la discusión y que no queda otra en este momento que empezar a discutir. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final, espero que les haya gustado y bueno, nos seguimos comunicando a través de YouTube. Un abrazo.